In resurrectione tua Christe, celi et terra et templo. In resurrectione tua Christe, celi et terra et templo. Nuevamente aquí para continuar con nuestra reflexión. Estamos el día de hoy profundizando un poco en los lugares eminenciales del espacio celebrativo, los focos litúrgicos, altar, ambón y sede. Sede entendiendo en primer lugar la cátedra del obispo y después la sede del presbítero como una emanación de la cátedra episcopal. Estos tres focos que simbolizan el triamunus de Cristo. El altar, su ser sacerdotal, el ambón, su ser profético, y la sede, su ser real, regio. Cristo sacerdote, profeta y rey. Triple dimensión de la cual nosotros participamos también desde el día de nuestro bautismo. Por eso, los que están o sirven al altar ejercen su ser sacerdotal, tanto en el ministerio sacerdotal ordenado como en el ministerio bautismal, sacerdotal bautismal, común. Sobre todo en los ministerios del acolitado, ¿sí? El acolitado es el ministerio laical al servicio del altar. El ambón se ejerce el munus profético, los lectores, salmistas, diácono o presbítero. Y la sede se ejercerá el munus real. Cristo Rey que preside la celebración, pero desde un aspecto diaconal. Estoy aquí como el que sirve. Bien, pues vamos a entrar entonces en esta última reflexión de este día a la historia y teología de la cátedra y por extensión de la sede presbiteral. Veamos un poco de historia de la sede episcopal. Bueno, antes de esto, pues la introducción que he hecho en las anteriores ponencias. La sede no es un mueble, la sede no es un objeto, la sede es un lugar del cual la silla forma parte. Pero no solo la silla es la sede, porque muchas veces tenemos esta concepción
errónea. La sede y pensamos en una silla más elegante, una silla más elaborada, pero no solamente es la silla, el asiento, eh, es parte de este lugar, que es un lugar presidencial, es un lugar presidencial, desde donde el que preside lo hace en nombre de Cristo, cabeza. Entonces, no es un objeto, no es un mueble, es un lugar. La sede es el lugar de la presidencia. Originariamente la sede episcopal debía ser de madera y por lo tanto movible. Hoy en día la mayoría de nuestras sedes son movibles. No hemos todavía dado el paso a las sedes fijas. Por lo menos deberíamos dar este paso en las cátedras, que las cátedras sean fijas y sean de un material más consistente, más sólido, más elaboradas. Originariamente, la sede episcopal, colocada de modo conveniente con la función, era colocada de modo conveniente con la función y en relación a la estructura del lugar de la celebración. Lo que decía yo hace rato respecto del ambón, cuando me hacen la pregunta de dónde tiene que ir el ambón. No es fácil responder porque lo mismo pasa con la sede. Habría que hacer un estudio del espacio para ver su mejor ubicación. Y aún ahí siempre va a haber discordancias, va a haber diversas opiniones. Estarán los que dicen que debe de ir hacia el fondo, en el muro testero, en el ábside. Están los que opinan que tiene que ir en relación más directa, en línea recta con los otros dos polos litúrgicos, ambón y altar, incluso un poco más adelantada que el altar para un mayor puente con la asamblea. Bueno, todas o ambas son válidas respecto del sentido teológico que queramos darle y también de cómo juguemos, cómo eh, dispongamos del espacio celebrativo. Un texto del siglo IV que describe el doble uso de la cátedra durante el desarrollo de la sinaxis litúrgica del Viernes Santo en Jerusalén es este valioso escrito llamado Itinerario de la Peregrina de Egeria. Leyendo este escrito, deducimos que se trata de una sede no fija, siglo IV, Jerusalén, una sede episcopal no fija, sino movible. Et sic ponitur cátedra episcopo in Golgota post crucem. Se ponga la cátedra del obispo en la Basílica del Gólgota delante de la cruz, post crucem. Y sucesivamente durante el desarrollo de la conmemoración de la muerte de Jesús,
Episcopo autem cátedra ponitur ante crucem. Después de haber conmemorado la muerte de Jesús, se ponga la sede episcopal detrás de la cruz. En la Basílica del siglo IV constantiniana de Jerusalén estaba una cruz entre el martirium y la anástasis. Y el Viernes Santo se ponían ahí las reliquias de la Santa Cruz que encontró Santa Elena para su adoración. De ahí viene la práctica litúrgica que tenemos hoy en día de la adoración de la Santa Cruz. Y bueno, aquí nos habla la peregrina de Egeria de cómo la cátedra se pone, según el momento celebrativo, delante o atrás de la cruz. Eso nos habla de que la cátedra episcopal era movible, se podía mover. Bien, las cátedras usadas por los apóstoles y por los primeros obispos se conservaron con mucho cuidado y su memoria aún se celebra. Por ejemplo, en Antioquía y en Roma, en la fiesta de la Cátedra de San Pedro. Tenemos esta fiesta de la Cátedra de San Pedro, fiesta litúrgica. Y cuando uno va a la Basílica de San Pedro en Roma, detrás precisamente del baldaquino de Bernini, eh, está la llamada Gloria de Bernini, eh, con este vitral muy característico del Espíritu Santo, y debajo del vitral está precisamente la cátedra de San Pedro, ¿sí? La silla que utilizó el mismo Pedro y que se conserva ahí, claro, ahora revestida barrocamente, pero se conserva como un signo, un testimonio de la autoridad del Papa. El Papa, sucesor de San Pedro, y que cuando habla ex cátedra, así habla como maestro de la fe. Y bueno, esta silla es símbolo de esto. Por eso la importancia que tiene, ¿sí? Tertuliano, uno de los santos padres, lo recuerda con esta afirmación. Visitar las iglesias apostólicas en las cuales aún hoy presiden las cátedras de los apóstoles en su lugar. Tertuliano recomienda a los cristianos de su tiempo visitar las iglesias apostólicas. ¿Cuáles son estas iglesias apostólicas? Donde preside una cátedra apostólica. A partir de la colocación del trono de Moisés en la sinagoga, situado en el aula, en estrecha relación con el bema, así se le llama alambón, en Oriente, el bema, en el centro o en el lado opuesto al del Aarón, es decir, tabernáculo, encontramos en la iglesia siriaca y bizantina de los primeros siglos la sede del obispo y de su clero emplazada en el centro del aula y por consiguiente de la asamblea, en el interior de un recinto de bancos corridos de mármol que también acogía al ambón. Esto que estoy describiendo, este esquema existe todavía en algunas basílicas de Roma, ¿sí? Este esquema al centro del aula, en San Clemente, en Santa María en Cosmeri, en Santa Sabina.
Vamos a ver si nos queda tiempo para mostrar algunas fotos y que puedan ustedes no solo imaginárselo, sino verlo. Solo un escalón separaba esta área presbiteral del resto del aula, que de tal manera se presentaba diferenciada de ella, pero no separada. Esta configuración establecía así un estrecho vínculo entre clero y fieles, articulados a su vez en diferentes secciones. Para obtener una participación real de todo el cuerpo en la liturgia, de la que el presidente y los presbíteros eran el fulcro. Haciendo un pequeño paréntesis, cuando hablamos de las iglesias de Siria, son las más antiguas. En las iglesias de Siria hay dos exedras, la del ábside y otra muy importante en medio de la nave, cuyo lado semicircular se orienta hacia el oeste. Esta exedra ambón o bema sirio, podemos llamarle de las tres formas, es característico del uso oriental antiguo, sin ser universal. Los arqueólogos lo han observado en muchas iglesias antiguas de la Siria septentrional. Al revés que en la Basílica Occidental, el altar aquí se coloca en el ábside, detrás de un velo, creando un área de misterio, una zona reservada a la presencia de Dios. Lo que yo les decía en la mañana acerca del iconostasio. El sentido mistérico es indiscutiblemente más vivo en estos ámbitos donde se respeta el vacío semiesférico, poderosamente simbólico de la exedra absidal, destinada únicamente a la acción plenamente sacerdotal, la oblación, el sacrificio y la comunión eucarística. En cambio, la cátedra y el sintronos de los presbíteros está en el velo. El sintronos son unas gradas a los lados de la cátedra donde se sentaban los presbíteros. Y por eso a esta área absidal se le llama presbiterio, el lugar de los presbíteros. Sin tronos significa lo que está a los lados junto al trono, a la sede, la cátedra. Pudiéramos decir que si ustedes tienen en mente ahorita cómo está el presbiterio de la Basílica de Guadalupe, ahí tenemos precisamente al centro una cátedra, una sede, y a los lados estos asientos que ahí llaman sitiales, pero que en su conjunto de todos estos asientos, al lado de la sede, yo llamaría el sintronos, precisamente eso. Quizás el sintronos más eh, significativo que tenemos nosotros en México y más reciente o más actual, no. No sé si haya otro, ¿sí? Bien. En las iglesias africanas, este es otro esquema, ¿sí? Cuando hablamos de las iglesias africanas, estamos hablando del norte de África, que jugó un papel fundamental en los orígenes del cristianismo. Se situaba la cátedra en un plano muy elevado con respecto al resto de la nave. Ahí tenía lugar la liturgia de la palabra, las lecturas, la homilía y las oraciones se hacían mirando hacia el oriente, es decir, hacia la nave donde se hallaba el pueblo fiel y donde estaba emplazado el altar eucarístico. La consideración de la cual antiguamente fue hecho el obispo
a la par de un dignatario imperial. Esto sucedió con Constantino. Hizo adquirir a su sede una forma que lo diferenciaba de las sedes comunes y que era similar a las sedes de la curia senatorial romana. En el momento en el cual los lugares de culto son proyectados, tomando como base el modelo de la basílica civil, entonces también la cátedra del obispo asume por analogía con la civil un carácter más solemne, con respaldo más alto, apoyos para los brazos, cubiertos de tapices preciosos y ricamente decorados con cruces, monogramas y escenas del Antiguo Testamento. Recuerden que la basílica, antes que ser un edificio religioso, fue un edificio civil romano, en el Imperio Romano. Todavía, cuando va uno a Roma y visita la parte de los foros romanos, entre el monumento Victorio Emanuel y el Coliseo, podemos encontrar los restos, los vestigios de estas antiguas basílicas, que era un edificio civil imperial eh, donde se discutían eh, asuntos civiles, jurídicos, incluso comercio, y muchos de estos asuntos o discusiones, pues los presidía el emperador, precisamente, ¿sí? Entonces, grandes edificios para albergar bastante gente, eh, de una nave o de dos o tres naves, de tres naves, ¿sí? Que es como están proyectadas las basílicas paleocristianas, ¿sí? Tomando el modelo de estas basílicas imperiales. Bien, de aquí, bueno, el trono, la sede, la cátedra eh, en el ábside, a modo de trono imperial. La iglesia del siglo IV, sobre todo la romana, y también la de Constantinopla, asumen formas, expresiones, vestimenta imperial, ¿sí? Esto que lo sepamos, pues. En la época constantiniana, cuando la iglesia tuvo un rol más institucional, también la cátedra del obispo asumió un carácter más consistente y se elaboró en piedra, similar a un trono. A propósito de la colocación de la sede y sus características que adquirió en este periodo imperial, nos dice el profesor Vincenzo Gatti: la colocación de la cátedra de mármol se hace fija y colocada al centro del semicírculo del ábside, elevada sobre tres o más escalones, a fin de que fuera visible para todos los fieles reunidos en la gran y larga nave de la catedral. Entonces, aquí tenemos ya una cátedra de mármol fija al centro del ábside, con escalones, es decir, elevada. Ya son algunas características de la cátedra del siglo IV, siglo V. La praxis romana de las estaciones cuaresmales, las statio papales, requería una cátedra colocada en el ábside. La existencia de este espacio cóncavo llamado ábside, que cierra y al mismo tiempo ahonda, irá asumiendo una estabilidad arquitectónica excepcional en la organización espacial del aula celebrativa cristiana,
ya desde las sinagogas y las basílicas constantinianas. De hecho, está cargado de significados litúrgicos estrechamente unidos al contenido esencial de la iglesia. Es a la vez punto terminal del recorrido procesional, espacio de recogida axial de los focos litúrgicos, cierre del hemiciclo centrípeto de la asamblea, polo de la atención escatológica del cuerpo entero de la iglesia y abertura del mismo hacia el cielo. El ábside ha de conjugarse con la cúpula. Segundo espacio que ahonda sobresaliendo de la forma general de la iglesia, remitiendo al primero, el centro del aula. En México realmente tenemos pocos ábsides. Yo ahora no se me viene a la mente ninguna iglesia, sí las hay, pero muy pocas. Esto, pues, sobre todo en Europa y en los ritos orientales. El ábside es muy importante. Bien. Así debe encontrarse en las basílicas constantinianas hacia el oriente. ¿Sí? Las estaban orientadas, el ábside viendo hacia oriente. El ábside se considera la proa de la embarcación, la punta. Con la ampliación de los edificios de culto, el obispo tuvo que colocar su cátedra en posición eminente para ver a sus fieles y ser visto por ellos durante las celebraciones litúrgicas. Parece, por lo tanto, que en Occidente la ubicación de la cátedra sea ya en el siglo IV bien definida, en posición eminente en el ámbito del ábside, por razones prácticas de visibilidad y acústica, dirigida a la asamblea y como cierre de la misma. Esta colocación es óptima en lo concerniente al simbolismo sacramental del presidente como cabeza del cuerpo y la dinámica participativa de la celebración. Si el que preside es la cabeza del cuerpo, en nombre de Cristo, la colocación de la cátedra, de la sede en el ábside, tiene mucho sentido, porque el ábside, eh, antropológicamente hablando, es la cabeza del cuerpo. ¿Sí? Si vemos una, una iglesia de cruz griega o cruz latina con ábside en una panorámica desde lo alto, veremos o imaginamos esto que les estoy diciendo, ¿sí? Como el ábside con la cátedra ahí se convierte en cabeza. Esto es importante cuando se argumenta el por qué la sede o la cátedra debe de estar al fondo, ¿sí? En el muro testero. Esta disposición presenta arquitectónica y litúrgicamente gran estabilidad y será repetida a lo largo de muchos siglos y en muchas áreas geográficas de la Iglesia. Un trono marmóreo en el centro de una sucesión también marmórea o lignaria de bancos, yuxtapuestos en hemiciclo para los presbíteros y diáconos, y de los ministros inferiores, llamada sin trono, muchas veces dispuestos en una gradería en adherencia o ligeramente separada de la pared del ábside, que en cualquier caso constituye su telón de fondo como forma conclusiva de la asamblea y del aula. Más tarde, en la época carolingia, siglo IX, siglo X, la cátedra episcopal se desplazó del centro del ábside al lado derecho del altar, en alto sobre 3 o más escalones, para hacerla visible. Y estaba protegida por un baldaquín.
Bien, aquí tenemos ya una mutación, ¿sí? De la cátedra al centro del ábside a la cátedra a un lado del altar, al lado derecho del altar. Elevada y de aquí se va a derivar el famoso trono episcopal, ¿sí? Que yo todavía, siendo seminarista, en el Seminario Menor de Morelia, conocí un trono episcopal en la capilla del Seminario Menor. Cuando el obispo iba a misa, él no presidía, estamos hablando antes del Vaticano II, y lo sentaban ahí con su vestidura coral, ¿sí? Como un espectador simplemente de la celebración. Bueno, esa es una emanación de esto que estamos diciendo que sucedió en época carolingia. De este modo, su estructura se apropió de las características del trono y heredó también el nombre que, lejos de evocar la sede de un maestro de doctrina evangélica, suscitaba sentimientos de grandeza humana y dominio terrenal. ¿Sí? Se pierde la denominación de sede, de cátedra, lugar del maestro, y se convierte en un trono imperial, comunicando más bien la idea de poder, dominio terrenal. Y aquí nace una concepción diversa, ya no del ministerio de la presidencia y de la enseñanza, es decir, aquella relativa al honor y a la dignidad del obispo que era subrayado. Su función ahora se limitaba a asistir a la celebración más que a presidir, lo que yo les decía. Esto pasaba antes del Vaticano II. El obispo asistía, no presidía, y lo sentaban en el trono. El trono era cada vez más importante, pero ligado más a un signo de honor que de verdadera y propia presidencia. A partir de la época carolingia se pierde el sentido de la presidencia. La clericalización del culto provocó una separación del presbiterio respecto del aula y una enfatización de la importancia significativa del altar y del presbiterio con respecto al signo del cuerpo constituido por la asamblea pascual, de la que el presidente es la cabeza. El ábside fue ocupada por los retablos que impidieron toda posibilidad de dar realce a la sede, o por el sagrario para el cual el altar hacía simplemente de soporte, como ya lo vimos. Y la sede fue desplazada a un lado hasta desaparecer definitivamente, excepto en las catedrales como signo de poder episcopal. Entonces, en las parroquias desaparece la sede, en las catedrales permanece la cátedra, pero más que signo de magisterio, se queda como signo de poder. Aquí estamos viendo ya una mutación teológica, ¿sí? Que no era muy correcta y que el Vaticano II vendría a corregir. Carlos Borromeo, el arzobispo de Milán, dio una nueva disposición al presbiterio, colocando la cátedra o sede del celebrante delante del altar. Él prescribe que en las iglesias parroquiales haya delante del altar el espacio suficiente para el desarrollo de las celebraciones por parte del celebrante, del diácono, del subdiácono y para los clérigos que sirven al rito. Era una forma de colocar la sede. Hoy en día, pues no, no es correcto colocar la sede delante del altar porque opaca, obstaculiza
y da la idea de una preeminencia sobre el altar. El ceremonial postridentino, aunque recogía la praxis anterior de la sede al lado derecho del altar, el lugar litúrgico que de hecho se asignaba a la cátedra era in corno evangelii, en la esquina donde se proclamaba el evangelio. La reforma litúrgica ha reinstaurado su fundamental importancia y hoy, como prescriben las propias normas litúrgicas, ha de ser restablecida absolutamente. Sin duda es necesaria una reinvención arquitectónica de este foco litúrgico, cuya configuración es todavía, a más de 50 años del concilio, muy incierta. Hay que partir de nuevo del significado simbólico y de la verdad teológica del ministerio sacramental del presidente como jefe, cabeza de un cuerpo que es la Iglesia, en representación de Cristo, confirmando la colocación de la cátedra o sede con respecto a la asamblea en la posición más estable arquitectónicamente. Esto es, un eje en el centro del ábside, de cara a los fieles, en el punto más alto del aula, de manera que aparezca plenamente como un presidente, visto por todos y que puede verlos a todos, y presida así verdaderamente la acción litúrgica. Bien, veamos ahora un poco de teología de la cátedra episcopal. El obispo presidente, pontífice y sumo sacerdote, sacramento e icono de Cristo, cabeza del cuerpo, que es su iglesia, manifestada en la asamblea en acto litúrgico como la epifanía eclesial por antonomasia. En la celebración litúrgica debe asumir totalmente la figura simbólica sacramental que es propia de él, la de ser cabeza y presidente, con el fin de que la asamblea se configure sacramentalmente como cuerpo celebrante. Si decimos que el presidente de la celebración litúrgica es sacramento e icono de Cristo, cabeza del cuerpo de la iglesia, la cátedra o sede es su lugar específico, simbólico y sacramental, desde donde se ejerce esa sacramentalidad y la hace patente a toda la asamblea. Esto no lo he recalcado, pero ahora que lo estoy mencionando de la sede, es bueno decirlo respecto también de los otros focos litúrgicos de los que hemos hablado, ¿sí? Poseen, junto con el espacio celebrativo, una dimensión sacramental, por ser puente con Cristo, por hacer presente a Cristo, por donarnos el Señor su gracia a través de ello. Por lo tanto, podemos decir que el altar es sacramento, o posee una dimensión sacramental. El ambón es sacramento, o posee una dimensión sacramental. La sede es sacramento, o posee una dimensión sacramental. Entonces, si el que preside es sacramento de Cristo, al presidir en la sede participa de esa sacramentalidad. Por norma, en las antiguas liturgias, el obispo estaba rodeado por sus presbíteros y diáconos. Y en la iglesia de los orígenes se tenía clara la relación entre obispos y presbíteros, como reflejo de aquella entre Cristo y sus apóstoles.
Desde el momento que el obispo es el sucesor de los apóstoles y posee la plenitud del sacramento del orden por el Espíritu Santo, la celebración eucarística presidida por él tiene un significado especial de expresión de la iglesia reunida en torno al altar, con alguien que la preside representando a Cristo. Por lo tanto, la sede del obispo es símbolo del pastoreo, del magisterio, de la diaconía y del gobierno de Cristo. Y pide una particular atención como foco litúrgico, como símbolo sacramento de Cristo cabeza y como lugar de mediación de la gracia sacramental. Nos pide este aspecto de la sede de una particularidad, particular atención. Desde lo alto de la cátedra el obispo realiza la propia misión de vigilar, como lo manifiesta la misma etimología episcopos, epi, el que está sobre. La palabra episcopo significa vigilante, atalaya, inspector. Al honor de la cátedra corresponde, como ya hemos visto, también el concepto preeminente de la dignidad del obispo, que ha sido manifestada desde la antigüedad en su entronización. El ceremoniale episcoporum, ceremonial de los obispos, nos dice que el nuevo obispo es conducido a la cátedra episcopal. En este gesto, él toma simbólicamente posesión de la diócesis e inicia su ministerio allí y es presentado a los fieles como el pastor, el maestro y el gran sacerdote. También en algunos periodos la cátedra episcopal ha desempeñado una función judicial propia del obispo. La iglesia que tiene en su espacio la cátedra del obispo lleva el nombre de catedral. Por eso llamamos a la iglesia del obispo catedral, porque posee una cátedra. Es donde el obispo ejerce su ministerio ordinario de magisterio, de maestro. Entonces, tenemos una metonimia ahí. La cátedra le da nombre a su edificio de culto donde se ubica, llamándola catedral. Es decir, que este símbolo sacramental, la cátedra, le da nombre a todo el edificio. A esto le llamamos metonimia sacramental. La catedral es la iglesia más importante, celsa, mayor, antigua, el centro espiritual y litúrgico de la diócesis. Ella indica el lugar donde el obispo preside, celebra, enseña, guía, ordena a los nuevos sacerdotes. Por eso nos dice la Constitución Conciliar Sacrosanctum Concilio en el número 41. Le conviene que todos tengan en gran aprecio la vida litúrgica de la diócesis en torno al obispo, sobre todo en la iglesia catedral, por lo cual las celebraciones ahí deben de ser modelo para toda la diócesis y resplandecer por la participación activa del pueblo. El ceremonial de los obispos nos habla de la dignidad de la iglesia particular y del obispo, como fundamento y signo de comunión de aquella. También nos habla de la importancia de la liturgia episcopal, sobre todo en la iglesia catedral. Y finalmente,
de los oficios y ministerios de esta liturgia que preside el obispo. A propósito de la rica ministerialidad episcopal, la monición para la bendición de una nueva cátedra o sede nos dice, vean, escuchemos, esto está tomado del bendicional. Queridos hermanos, la monición. Hoy esta nueva cátedra es destinada por primera vez al uso litúrgico. Elevamos nuestra alabanza, nuestra oración a Dios, nuestro Padre, presente en los hijos que ha llamado para enseñar, guiar y santificar a su pueblo. Su espíritu los haga cada vez más idóneos al desempeño de su ministerio. Esta monición, más que hacer referencia a la sede en sí misma, se dirige explícitamente a quien tiene el ministerio de presidir, desde una dimensión neumatológica, una presidencia especial que no se limita a la pura y simple celebración ritual, sino que opera y desempeña en la ministerialidad que viene sintetizada con 3 verbos. Ya había hablado yo de esto: enseñar, guiar y santificar. Desempeñar el oficio de presidir es como un reclamo a vivir con mayor empeño el propio ministerio, en la certeza que la verdadera guía permanece y pertenece solo a la acción del Espíritu Santo. La cátedra episcopal era y es aún en la iglesia madre de la diócesis un signo muy importante. De ella deriva, de hecho, como ya lo señalamos, el nombre mismo de catedral. En la antigüedad y particularmente en el medievo, la cátedra episcopal era punto de referencia y de garantía para la comunidad de los fieles. Y la del apóstol Pedro se convirtió en objeto de admiración y de culto. En la liturgia, el 22 de febrero, se celebra su fiesta. 22 de febrero, la cátedra de San Pedro. Vale la pena resaltar la teología de la oración colecta de esta fiesta de la cátedra de San Pedro, que pide a Dios no permitir que seamos sacudidos por ninguna perturbación, es decir, error, falsa doctrina, herejía, destacando así el ministerio de la enseñanza sólida que se ejerce en la cátedra, cimentada en la roca de la confesión apostólica. De ahí la importancia de que el obispo predique, haga la homilía desde la cátedra. El sacerdote desde la sede o del ambón, pero no hacer la homilía como estos predicadores protestantes caminando por toda la iglesia, ¿sí? No, hay que darle fuerza a los signos, a los símbolos, a los lugares sacramentales. Para eso están hechos. La cátedra episcopal subraya en particular el ministerio preciso y especial del obispo, que es la enseñanza y su pastoreo. El obispo es maestro. Casi para traducir iconográficamente esta verdad, en el ábside, arriba de la cátedra misma, se representa la majestad del Cristo Pantocrator. Ahí está iconográficamente la iconología de lo que estamos diciendo, ¿sí? El Cristo Pantocrator en el ábside, arriba de la cátedra. O también la Majestas Domini. En estas imágenes, el Cristo está sentado en una sede, tiene en la mano izquierda el libro y con la derecha expresa el gesto comunicativo, simbolizando la misión del obispo, que desde su cátedra debe enseñar, predicando desde ahí.
Sí, es que no lo hace desde el amor. Como Juan Crisóstomo para ser mejor escuchado. Este mismo concepto era expresado algunas veces también por la etimasia, es decir, la representación de una sede vacía sobre la cual es colocado el libro sagrado y la cruz gloriosa gemada. En esta iconografía, la ausencia de la imagen de Cristo quería expresar la presencia invisible, pero real, de Él resucitado, presencia que Él mismo garantizó hasta el fin de los tiempos. La colocación de la cátedra al centro del ábside simboliza y manifiesta la mediación del obispo, que hace sacramentalmente a Cristo presente en medio de los suyos, reunidos en su nombre, pero también simboliza y manifiesta la espera de su venida escatológica. A propósito de esta dimensión escatológica, así como la oración súplices del canon romano nos presenta la teología de los dos altares, el terrestre sobre el que la iglesia peregrinante celebra el rito eucarístico y el altar celeste en el que la iglesia triunfante celebra la Pascua eterna, también el bendicional nos presenta en la oración final la, la teología de las dos cátedras o dos sedes, la terrena sobre la cual se invoca la gracia para que el que ahí presida un día pueda, junto con su pueblo a él confiado, alabar a Dios en la sede eterna del cielo. Leo la oración del bendicional para que veamos esto que estoy diciendo. Señor Jesucristo, que enseñaste a los pastores de tu iglesia a servir a los hermanos y no a ser servidos, te pedimos que hagas con tu gracia que todos los que vengan a esta cátedra o sede proclamen siempre tu palabra y administren dignamente tu sacramento. Y así, junto con el pueblo a ellos confiado, te alaben sin cesar en la sede eterna del cielo. Ahí está. En el cielo también existe una sede. Bien, ahí dejaríamos esta ponencia. Eh, lo que podamos decir de la sede presbiteral, simplemente a nivel del presbítero, eh, es una emanación de la episcopal. El presbítero, siempre que preside, lo hace no a título personal, sino a título del obispo. El presbítero puede presidir porque el obispo se lo permite, ¿sí? A tal grado que esto lo tenemos ritualizado en el famoso fermentum. En los primeros siglos el obispo, el único que presidiera el obispo. Después, eh, cuando el obispo ya no puede presidir en todos lados, delega a los presbíteros para que lo hagan en su nombre, pero les manda un pedazo de pan consagrado que se llama fermentum, lo manda con los diáconos. El presbítero lo guarda y cuando celebra la misa, antes de comulgar, pone ese pedazo de pan consagrado en el cáliz para que al momento de beber la sangre también participe del pan que había consagrado el obispo y así se exprese la unidad entre el obispo y los presbíteros y que no se le olvide al presbítero que está presidiendo a título del obispo, ¿sí? Hoy se sigue haciendo ese gesto ritual cuando el sacerdote fracciona un pedazo de la hostia consagrada y lo pone en el cáliz, recordando ese gesto del fermento, ¿sí? Bien, me gustaría pasar al momento de las preguntas, que quizás puede ser un poco más amplio por ser ya la última ponencia, y si nos da tiempo,
puedo, puedo poner algunas fotos que nos ilustren de esto que he estado comentando en el día de algunos altares, ambones, cátedras sin trono. Gracias, padre, por su ponencia. Sí hay varias preguntas y para que nos dé tiempo de que nos comparta las fotografías. La primera pregunta es, en la catedral, creo que ya la respondí en esta última parte, pero dice, en la catedral, además de la cátedra, ¿se debe de disponer de una sede o cuál es la ocupación que ocupa un presbítero cuando celebra en la catedral? Sí, debe haber en las catedrales, además de la cátedra que se recomienda sea fija y que solo el obispo puede hacer uso de ella. Debe haber una sede, digamos que provisional para cuando preside un presbítero. Gracias, padre. ¿Cuál es la disposición mínima considerando las particularidades en cada iglesia para los concelebrantes en el presbiterio? Es decir, además de la cátedra, de la sede, ¿cuántos lugares mínimo, si hay alguna regla, se deben de colocar? Bueno, esto depende de la amplitud del presbiterio. Hay presbiterios muy grandes eh, que permiten la colocación de varios presbíteros. Estoy pensando en el presbiterio, por ejemplo, del Niño de la Salud de Morelia, que en una fiesta patronal, por ejemplo, habemos hasta 40 presbíteros allí en el presbiterio o en la misma catedral de Morelia también, ¿sí? Entonces, hay otros presbiterios que son muy reducidos, entonces, bueno, eso es relativo según la amplitud del presbiterio. Gracias, padre. ¿La cátedra debe ser de un color o material específico? Se propone que armonice con el material del altar y del ambón, si aquellos son de mármol o son de cantera. Eh, el color, pues también lo determina el mármol del altar y del ambón, ¿sí? Entonces, tanto el material como el color, se trata de armonizarlos con los otros dos focos litúrgicos. Y claro que la iconografía, allí sí es diversa. La iconografía del altar tiene que ser una iconografía sacrificial, de banquete convivial. La del ambón ya dijimos, algunos de los evangelistas o las mujeres miróforas o el ángel. Y la cátedra, pues, puede llevar el escudo episcopal eh, que se puede mandar a hacer de forma provisional, porque, bueno, habría que estarlo cambiando cada vez que hay un obispo nuevo. Se puede hacer de forma que se incruste y después, cuando hay otro obispo, pues se retire y se ponga el nuevo, ¿no? Este, o algún otro signo de presidencia, de servicio, del carácter regio, ¿sí? Gracias, padre. Al lugar que ocupa el sacerdote en la capilla de la reconciliación, ¿también se le debe llamar sede? Sí, puede haber sede en la capilla de la reconciliación y puede haber sede también en el bautisterio, ¿sí? También son sedes provisionales cuando es una parroquia y la sede principal está en el presbiterio, en el área presbiteral, y quizá lo que la distinga de las demás sea que pues, pueda ser fija, ¿sí? Y de un material sólido en correspondencia con altar y ambón. Gracias, padre. Nos piden si nos puede proporcionar alguna bibliografía para profundizar en los temas expuestos. Bueno, bibliografía y el problema de mío es que tengo casi toda mi bibliografía en italiano, entonces, este, pero bueno, ya habrá una oportunidad de
de buscar la bibliografía en español es más limitada. Les hablaba yo de este libro de Mario Righetti, que ya lo publicó la BAC sobre la historia de la liturgia. Está otro libro de Félix María Arocena, que es un español. Buscaré en español, es escasa la bibliografía, pero de hecho, bueno, la idea es que yo pueda publicar mi tesis doctoral. Estoy ahorita en la parte de las correcciones y pues ya al momento de publicarla, pues eh, no sé todavía si la publico en España o aquí en México, eh, pero pues ahí prácticamente al publicarla, publicaré toda la bibliografía y todos estos temas, porque prácticamente mi tesis doctoral está hecha sobre la sacramentalidad del espacio celebrativo, ¿sí? Entonces, ténganme paciencia y esperemos que este, antes de que termine este año puedan publicarlo, ¿sí? Le esperamos literalmente con ansia, padre. ¿Es correcto que un diácono haga la homilía desde la sede? Eh, sí, un diácono, si está presidiendo una celebración litúrgica, la puede hacer desde la sede también, sí. Nos preguntan si un laico puede estar sentado a un lado de la sede donde está el sacerdote. Sí, hay estos esquemas de sedes con especie de sintronos, que quizás no lo llamaré yo sintronos, pero eh, como una banca del mismo material, a veces de mármol, una prolongación de la sede a ambos lados, o a veces ponen sillas o bancos, pues para a veces los monaguillos o este, algunos otros ministros. Estos son esquemas que siguen algunos sacerdotes, suben al presbiterio a los, a los ministros, a los lectores, a los monaguillos. Otros prefieren dejarlos abajo. No, no hay problema en eso, pero sí se pueden sentar pues por su sacerdocio bautismal, ¿sí? No pasa nada. Pues esas en general serían las preguntas de los participantes. Si gusta compartirnos las fotografías, padre, con gusto ponemos atención. Ahí tenemos esa primera. Esta es la logia, es una logia del ambón de una de estas basílicas paleocristianas, Santa María in Cosmedi. Ahí está lo que yo les decía, miren, una escalera de un lado, por aquí se sube y por aquí se baja. El oriente está hacia esta parte y aquí está lo que les decía, el candelabro, la base del cirio, el cirio pascual con sus dos columnas entrelazadas. Aquí se alcanza a ver el león, ahorita en otra toma se ve más claro. Esta, esta parte rectangular, la base es el sepulcro y esta parte es la piedra sobre el sepulcro, ¿sí? Esta es la logia del Nuevo Testamento. A ver, vamos a ver la otra. Okay. Aquí tenemos otra toma de esta misma iglesia, Santa María en Cosmedin. Aquí está la logia que estábamos viendo ahorita de frente, la logia del Nuevo Testamento. Sabemos que es la del Nuevo Testamento por la base del cirio, el cirio pascual. Aquí tenemos la del Antiguo Testamento. Esta ventana que vemos aquí al fondo es el oriente, por ahí entra el sol de oriente. Entonces, la logia del Antiguo Testamento ve hacia oriente. El oriente es Cristo.
recibe la luz de Cristo, el Antiguo Testamento. En cambio, la logia del Nuevo Testamento ve hacia la del Antiguo. El Nuevo ilumina el Antiguo Testamento. ¿Sí? Aquí tenemos el altar y esto que vemos, esta estructura que vemos que enmarca el altar, es lo que se llama ciborio, el ciborio. ¿Sí? Acá al fondo del ábside, este es el ábside, miren, aquí está el ábside. Aquí al fondo está la cátedra con el cintrono. A ver, veamos otra. Aquí tenemos este ambón que yo les decía de la Basílica de San Pío de Pietrelcina, que es un ambón monumental que prácticamente empieza aquí, termina acá. Aquí es el cuerpo del Señor, que ya lo están envolviendo en la sábana. Aquí tenemos al ángel. Aquí tenemos a las mujeres, bueno, dos ángeles. Y aquí tenemos a las mujeres miróforas que reciben la noticia de los ángeles. Y aquí tenemos al Señor resucitado. Este ambón lo proyectó el profesor Crispino Valenciano, ¿sí? En la Basílica de San Pío de Pietrelcina. Veamos otro. Este es un ambón. Este ambón está en la Basílica de San Ambrosio en Milán. Vean aquí la parte sepulcral, es un ambón monumental también. El sepulcro, representado aquí esta parte, y la piedra encima del sepulcro. Y aquí se destaca el águila que representa a San Juan. Si vean, esto es un ambón muy grande, muy monumental, en la Basílica de San Ambrosio en Milán. Pasemos a otra. Esto es en la Catedral de Puebla, por la parte de atrás del ciprés. Aquí lo que yo les decía, el altar, este altar es preconciliar, el altar se convierte en la base del sagrario. O sea, el sagrario está colocado encima del altar. Prácticamente invade el altar. O sea, aquí el altar se convierte en la base del sagrario. Aquí lo importante no es el altar, sino es el sagrario, ¿sí? Encima del altar, la Catedral de Puebla. Veamos otro. Esta es la capilla del Seminario Mayor de Morelia, que se hizo en el 2016. Aquí tenemos el altar en el centro de la capilla. Las bancas están alrededor. ¿Sí? Toda la asamblea está alrededor del altar. No hay presbiterio. Y esta que se ve aquí arriba es una especie de cúpula piramidal y tiene el símbolo del Espíritu Santo, la parte eclética del altar, ¿sí? Y la iconografía por los cuatro lados. Esta es iconografía sacrificial, esta es iconografía convivial de banquete. El sacerdote puede presidir la liturgia eucarística de este lado, de este lado, de este lado, de este lado. El altar es cuadrado. De todos los lados puede presidir, ¿sí? Veamos otro. Esta también es de la capilla del Seminario Mayor de Morelia. Este es el ambón. Es un ambón también monumental. Aquí están los símbolos de los cuatro evangelistas, ¿sí? Mateo, Marcos, Lucas y San Juan. Y el ángel sentado en la piedra
del sepulcro anunciando la resurrección. Esto verde, todo esto es bronce. Lo verde también es bronce. Representa esta parte el jardín del Edén y esta otra parte verde el jardín de Arimatea, que yo les hablaba. Aquí está la base también de mármol del cirio, ¿sí? La base. Es el ambón del que yo les hablaba. Creo que es el ambón más monumental que puede existir, ¿eh? En México. No sé si hay otro. Esto es en una parroquia franciscana en Acámbaro, Guanajuato, donde el párroco hizo la adecuación del presbiterio y creo que lo hizo muy bien, con los tres focos litúrgicos muy adecuados, muy en armonía. Eh, la iconografía ya no estoy yo tan de acuerdo, pero no nos metemos a eso. Lo que quería era que vieran la armonización de materiales y cómo los tres focos litúrgicos, altar, sede, ambón, ¿sí? Allí utilizaron cantera, mármol y bronce. Cantera, mármol y bronce. Entonces, me pareció una adecuada armonización de los tres focos litúrgicos. Veamos otra. Aquí está lo que yo les decía del iconostasio en las iglesias orientales. Este muro que ven aquí son puras eh, imágenes, puras eh, imágenes de santos, ¿sí? Los iconos, los famosos iconos orientales, por eso se le llama iconostasio, los iconos, que hay una pequeña puerta, el sacerdote, los ritos iniciales y la liturgia de la palabra los hace aquí, y cuando inicia la liturgia eucarística, entra, cierra las cortinas, y ya la liturgia eucarística la hace él solo aquí adentro. Aquí está el ciborio con el altar, ¿sí? Es la parte del misterio que tienen los orientales, el iconostasio, esta barrera, este muro, ¿sí? Veamos otro. Bueno, esta es otra toma del ambón de la capilla del Seminario Mayor. Aquí tenemos otro ambón, creo, este es el de la Basílica de San Clemente en Roma también. Escaleras de este lado, escaleras del otro, viendo hacia la logia del Antiguo Testamento y la base del cirio. Si vean, muy majestuosa, muy... Este es el sepulcro y aquí arriba es la piedra. Veamos otra. Aquí también es en San Clemente en Roma. Esta es la logia del Antiguo Testamento. Vean con sus grados. Este atril que tenemos aquí, esta parte del ambón, es para el salmo y esta otra es para la lectura, la primera lectura y la epístola. Entonces, aquí están los grados, las gradas, salmo y lectura veterotestamentaria y epístola, ¿sí? Es la logia del Antiguo Testamento. San Clemente en Roma. Veamos otra. Aquí está todo el conjunto, todo lo que podríamos considerar el ambón con sus dos logias, la del Nuevo Testamento, la del Antiguo Testamento, el coro aquí en medio, el ciborio, aquí el altar, al fondo la cátedra con el sin tronos y el ábside, ¿sí? San Clemente en Roma. Aquí tenemos un ambón con el símbolo de San Juan, ¿sí? El águila. Bueno, esto es simplemente una idea de cómo podría ser un ambón, ¿sí?
también. Aquí está el león que yo les decía, en la base del cirio, ¿sí? Del candelabro que porta el cirio. Y finalmente, este ciborio en la Basílica de San Ambrosio, ciborio que enmarca o que manifiesta la verticalidad del altar, ¿sí? Bien, pues eso sería básicamente para que ustedes vean algo de lo que nosotros hoy estuvimos comentando, ¿sí? Hay más fotos, pero bueno, ya. Simplemente para que les ayude no solo a imaginarse, sino que lo puedan ver. No sé si haya alguna otra pregunta, comentario. Muchas gracias. Dios les siga bendiciendo en todo, en toda su tarea y en todo su servicio y ministerio sacerdotal.